Solo te invitamos por lástima. Así que no te quedes mucho y no estorbes. Esas fueron exactamente las palabras que mi nuera, Diana, me dijo en la puerta de su departamento en la Ciudad de México. Yo solo sonreí y me fui en silencio. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente me fui. Y ellos creyeron que habían ganado. Creyeron que yo era esa mujer mayor, tonta y sumisa que se traga el veneno con una sonrisa. Pero semanas después, todo cambió. Las notificaciones empezaron a llegar. Primero fue el banco. El financiamiento del departamento al que pensaban mudarse fue cancelado. Luego descubrieron que la cuenta conjunta, donde yo depositaba dinero cada mes, estaba en ceros, completamente vacía. La tarjeta adicional que Diana usaba para sus compras fue bloqueada, y una carta del banco ya venía en camino. Una carta que iba a destruir todos sus planes. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empieza con mi venganza. Empieza con años de humillación silenciosa que nadie vio. Mi nombre es Claudia. Tengo 65 años. Soy viuda desde hace 10 años y madre de un solo hijo, Roberto. Lo crié sola después de que su padre, Eduardo, murió en un accidente automovilístico cuando el niño apenas tenía 8 años. Desde ese día, solo fuimos él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles, a veces triples, para que nunca le faltara nada. Cosía uniformes en una fábrica textil desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego limpiaba oficinas hasta las 10 de la noche. Llegaba a casa con las manos hinchadas, los ojos rojos de cansancio, pero siempre tenía tiempo para ayudarlo con la tarea, para abrazarlo, para decirle que todo iba a estar bien. Roberto era un niño dulce. Me hacía tarjetas con crayones de colores. Me prometía que cuando creciera me compraría una casa enorme donde yo no tendría que trabajar nunca más. Me decía que siempre me iba a cuidar. Y yo le creí con todo mi corazón. Le creí. Lo vi crecer. Lo vi graduarse de la universidad con honores, conseguir un excelente trabajo en una empresa de tecnología, convertirse en un hombre independiente y exitoso. Y me sentía tan orgullosa que a veces el pecho me dolía de la emoción. Pensé que todo ese sacrificio había valido la pena. Pero entonces llegó Diana. La conoció hace 3 años en una conferencia de trabajo. Ella era coordinadora de eventos, siempre impecable, siempre con esa sonrisa perfecta que parecía ensayada frente al espejo. Desde el primer momento que la vi, supe que algo no estaba bien. No era la intuición de una suegra celosa, era algo más profundo. Era la forma en que me miraba, como si yo fuera una molestia, como si fuera un mueble viejo que tarde o temprano había que sacar de la casa. Al principio eran comentarios pequeños, disfrazados de bromas. «Ay, Claudia, eres tan anticuada. No te preocupes. Tú descansa. Nosotros nos encargamos», como si yo fuera una vieja inútil. Roberto no decía nada, solo sonreía incómodo y cambiaba de tema. Nunca me defendió, ni una sola vez. Luego comenzaron las exclusiones. La primera Navidad, después de que se casaron, hicieron una cena familiar. Yo me enteré por las fotos en redes sociales. Ahí estaban todos. Los padres de Diana, sus hermanos, sus primos, todos brindando alrededor de una mesa decorada con velas color marfil y copas de cristal. Había 12 lugares en esa mesa. Yo no estaba invitada. Cuando le pregunté a Roberto al día siguiente, me dijo: «Fue algo pequeño, mamá, de último momento. Una mentira». Esa mesa tenía espacio para 12 personas y lo habían planeado con semanas de anticipación. Llegó mi cumpleaños número 64 y no recibí una llamada, ni un mensaje, nada. Pasé todo el día esperando junto al teléfono como una tonta. A las 11 de la noche recibí un mensaje de texto. «Perdón, mamá. Se nos pasó. Feliz cumpleaños». Se les pasó. El cumpleaños de la mujer que sacrificó toda su vida por él simplemente se les pasó. Poco a poco, desaparecí de sus vidas. Ya no me pedían opinión para nada. Cuando los visitaba, Diana siempre tenía una excusa. Dolor de cabeza. Una llamada urgente. Una reunión importante. Y yo seguía insistiendo como una tonta. Seguía llamando. Seguía cocinando sus platillos favoritos. Comidas americanas como pavo y puré de papa. Seguía preguntando si necesitaban algo. Pero Diana siempre rechazaba todo. «Estamos a dieta. Ya compramos comida. Mejor guárdalo para ti». Hasta que llegó esa noche.
El cumpleaños número 32 de Roberto. Llegué puntual a las 7 de la noche, con un pastel de chocolate que había hecho con mis propias manos, el mismo que a mi hijo le había gustado desde que era niño. Toqué el timbre y esperé. Escuché risas adentro. Música. El sonido de copas chocando. La puerta se abrió, y ahí estaba Diana, con un vestido verde esmeralda, maquillaje perfecto, el cabello recogido en un chongo elegante. Me miró de arriba a abajo con esa expresión de fastidio. Ya ni siquiera se molestaba en disimular. Claudia dijo con una sonrisa falsa. Roberto me invitó, respondí, confundida. Me llamó esta mañana. Ella suspiró, como si mi presencia fuera una enorme molestia. Se hizo a un lado apenas lo suficiente para que pudiera ver el interior del departamento. Había al menos 15 personas adentro. Sus amigos, compañeros de trabajo, toda la familia de Diana, globos plateados colgando del techo, una mesa llena de comida cara y botellas de vino. Una gran fiesta, una celebración cuidadosamente planeada. Y entonces Diana dijo esas palabras que nunca voy a olvidar. Solo te invitamos por lástima, Claudia. Así que no te quedes mucho y procura no estorbar. Aquí hay pura gente importante y no queremos incomodidades. El mundo se detuvo por un segundo. Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No era mi corazón. Ese ya se había roto muchas veces. Era otra cosa. Era la última esperanza de que todavía le importaba a alguien, de que todavía tenía un lugar en la vida de mi hijo. Miré por encima de su hombro, buscando a Roberto. Ahí estaba, de pie junto a la mesa, con una copa de vino en la mano. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que se estaba pasando. Pero Roberto simplemente apartó la mirada y siguió hablando con sus amigos como si nada estuviera ocurriendo. Ahí entendí todo. Él lo sabía. Él estaba de acuerdo. De verdad, yo solo era una molestia para ellos. No dije nada. No iba a darles el espectáculo de verme llorar. Solo sonreí, una sonrisa tranquila, casi amable. Vi a Diana fruncir el ceño, confundida por mi reacción. Creo que esperaba gritos o lágrimas, pero yo ya estaba más allá de eso. Le extendí el pastel que había llevado. «Feliz cumpleaños a Roberto», dije con voz serena. Ella lo tomó con desdén, como si fuera basura. Me di la vuelta y caminé hacia el elevador, con la espalda recta y la cabeza en alto. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí con un golpe seco. Las risas y la música siguieron como si nada, como si yo nunca hubiera estado ahí. Dentro del elevador, vi mi reflejo en el espejo metálico de las puertas. Una mujer de 65 años, con el cabello canoso recogido en un chongo sencillo, usando un suéter color crema que había elegido con tanto cuidado esa mañana. Me veía cansada, me veía vieja, pero también me veía despierta, como si algo dentro de mí acabara de abrirse después de años dormido. Manejé de regreso a casa en completo silencio. Las calles estaban iluminadas por esas luces naranjas de la ciudad que a mí siempre me parecieron tristes. No prendí la música, no lloré, solo manejé en automático mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. Solo te invitamos por lástima. Esas palabras me daban vueltas en la cabeza una y otra vez, como un disco rayado. Llegué a mi departamento cerca de las 10 de la noche. Vivía sola en un departamento pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. 2 recámaras, una sala modesta, una cocina donde casi nunca cocinaba porque ¿para qué cocinar si estás sola? Las paredes eran beige claro. Todo era funcional, todo era silencioso, todo estaba vacío. Me quité los zapatos y me senté en el sillón sin prender muchas luces. Solo la lámpara de la esquina proyectaba sombras suaves contra la pared. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran, porque necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que me trataran así. Pensé en mi madre, Martha. Murió hace 15 años, pero todavía podía escucharla en momentos como este. Era una mujer dura, de esas que sobreviven tiempos difíciles sin doblarse. Trabajó limpiando casas toda su vida para que yo pudiera estudiar. Nunca se quejó, nunca le pidió nada a nadie. Y cuando murió, me dejó lo único que tenía, una casita en las afueras de la ciudad, con un jardín lleno de plantas de menta y un porche de madera donde tomábamos café por las tardes. Claudia, me decía siempre,
Una mujer que se respeta nunca ruega amor, ni siquiera a su propia sangre. Nunca entendí del todo esa frase, hasta ahora, hasta esta noche, porque eso era exactamente lo que yo había estado haciendo los últimos 3 años, rogando migajas de atención de mi propio hijo. Esa casa que mi madre me dejó ahora estaba rentada a una pareja joven que pagaba 12,000 pesos al mes. Yo vivía aquí, en este departamento más céntrico, más cerca de Roberto, más cerca de la ilusión de que todavía era parte de su vida. Qué tonta había sido. Me levanté del sillón y caminé a mi recámara. Abrí el closet y bajé una caja de cartón del estante de arriba. Una caja que llevaba meses guardada ahí, sin atreverme a revisarla de verdad. Dentro había documentos, muchos documentos, contratos, papeles notariados, cosas que había firmado en los últimos 2 años porque Roberto me lo había pedido. Es solo una formalidad, mamá. Es para agilizar un trámite. Confía en mí. Y yo confié, como siempre confiaba. Porque eso hacen las madres, ¿no? Confiamos a ciegas, aunque nos estén clavando un cuchillo por la espalda. Extendí todos los papeles sobre la cama y empecé a leer con cuidado, uno por uno, línea por línea. Y con cada hoja que volteaba, sentía cómo la tristeza se transformaba en otra cosa. En rabia, en claridad, en una determinación fría. El primer documento era un contrato de crédito hipotecario para un departamento nuevo en una zona exclusiva de la ciudad. Valor: 5 millones de pesos. Fecha de firma: hace 8 meses. Y ahí, en la línea de cofirmante y aval, estaba mi nombre, mi firma, mi número de identificación. Yo era legalmente responsable de esa deuda. Si ellos no pagaban, el banco iba a venir por mí. Nunca me lo dijeron. Roberto solo me había dicho que necesitaba mi firma para unos papeles del trabajo. Yo firmé sin leer porque confiaba en él. El segundo documento era peor, una autorización notariada donde yo permitía que Roberto accediera a todo mi historial crediticio y usara mi nombre como garantía para futuras operaciones financieras. Básicamente, le había dado poder legal para endeudarse usando mi crédito, y yo ni siquiera lo sabía. El tercer papel era un contrato de cuenta conjunta, una cuenta bancaria que yo había abierto hacía 2 años porque Roberto me dijo que así sería más fácil ayudarnos en caso de emergencias. Yo depositaba 6,000 pesos cada mes en esa cuenta, dinero que venía de mi pensión y de la renta de la casa de mi madre. Yo pensaba que era un fondo de emergencia para los dos, pero según los estados de cuenta que venían anexos, ellos retiraban ese dinero mes con mes, todo, hasta el último centavo. Lo usaban para sus gastos personales, para sus salidas, para sus caprichos. Me senté en la orilla de la cama, con los papeles temblando en mis manos, no de miedo, sino de rabia. Me habían usado, me habían manipulado, me habían convertido en su cajero automático mientras me trataban como basura. Y lo peor era que lo habían hecho con mi consentimiento, porque yo había firmado, yo había confiado, había sido tan ingenua que ni siquiera leí lo que estaba autorizando. Miré el reloj. Ya pasaba de la medianoche. Afuera, todo estaba en silencio. Me levanté y caminé a la cocina. Hice café cargado, aunque sabía que no iba a dormir de todos modos. Me serví una taza y me senté en la mesita del comedor con todos los documentos frente a mí. Y entonces empecé a pensar con frialdad, con método, como nunca había pensado en mi vida. Si yo era aval de ese departamento, eso significaba que tenía derechos legales sobre el contrato. Si yo era titular conjunta de esa cuenta, podía mover ese dinero como yo quisiera. Si habían usado mi nombre sin explicarme las consecuencias reales, había una traición de confianza, posiblemente un fraude. Agarré mi teléfono y empecé a buscar información. Leyes sobre avales, derechos de un cofirmante, cómo cancelar autorizaciones bancarias, cómo quitar tu nombre de contratos hipotecarios. Leí hasta las 4 de la mañana, tomando notas, subrayando lo importante, armando un plan en mi cabeza. Cuando el sol empezó a entrar por la ventana de la cocina, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Y no iba a ser rápido, no iba a ser ruidoso, iba a ser silencioso, legal y completamente irreversible. Me bañé, me puse ropa cómoda,
Reuní todos los documentos y los guardé en una carpeta de plástico color gris. A las 8 en punto de la mañana, llamé a un despacho de abogados que encontré en Internet, especialistas en derecho bancario y familiar. «Buenos días», dije cuando contestaron. «Necesito una consulta urgente. Creo que se ha cometido un fraude financiero usando mi nombre y necesito saber cuáles son mis opciones legales». Me dieron cita para esa misma tarde a las 3. Perfecto. Pasé el resto de la mañana organizándolo todo. Imprimí los estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años. Saqué copias de todos los contratos. Hice una lista detallada de cada depósito que había hecho en esa cuenta conjunta, de cada firma que había puesto sin entender realmente qué estaba autorizando. Todo. A las 2:30 salí de mi casa con la carpeta bajo el brazo. El despacho estaba en el centro de la ciudad, en un edificio alto de oficinas con ventanales enormes. Tomé el elevador hasta el piso 12. La recepcionista me condujo a una sala de juntas donde me esperaba un abogado de unos 40 años llamado Carlos. Traje gris oscuro, lentes rectangulares, expresión seria pero amable. «Señora Claudia», me saludó, estrechándome la mano. «Cuénteme qué está pasando». Y se lo conté todo. Desde el inicio, desde que Diana entró en la vida de mi hijo, las humillaciones, los documentos que firmé sin leer, la cuenta bancaria que vaciaban mes con mes, el departamento del que yo era aval, sin saberlo realmente. Esa noche en la puerta, cuando me dijeron que solo me invitaban por lástima, Carlos escuchó en silencio, tomando notas en una libreta. Cuando terminé de hablar, revisó cada documento con cuidado, uno por uno, leyendo la letra pequeña, verificando fechas, subrayando cláusulas. Después de casi una hora, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Señora Claudia», dijo con voz firme, «usted tiene varias opciones aquí, y todas son completamente legales». Carlos se recargó en la silla y entrelazó los dedos sobre la mesa. Me miró con una mezcla de profesionalismo y algo que parecía empatía genuina. Había visto casos como el mío antes, eso era evidente. Pero cada historia de abuso tiene su propio sabor amargo. Primero, hablemos del departamento, comenzó, señalando el contrato hipotecario. Usted aparece aquí como aval y cofirmante con responsabilidad solidaria. Eso significa que si su hijo y su nuera dejan de pagar, el banco puede venir directamente contra usted para cobrar la totalidad de la deuda. 5 millones de pesos. Más intereses. Sentí un nudo cerrarse en el estómago. ¿Y qué puedo hacer? Legalmente, usted puede solicitar que la retiren como aval si demuestra que firmó bajo información incompleta o engañosa. Aquí tenemos evidencia de que las implicaciones del contrato nunca le fueron explicadas con claridad. Eso es una violación de la confianza. ¿Se puede iniciar un proceso legal para sacarme del contrato? Sí, pero eso toma tiempo. Meses, tal vez. ¿Y la opción rápida? Pregunté, porque algo dentro de mí sabía que no tenía meses. Necesitaba actuar ahora. Carlos sonrió levemente. La opción rápida es más drástica. Como cofirmante, usted tiene derecho a exigir la liquidación inmediata del crédito o la venta del inmueble si considera que su patrimonio está en riesgo. ¿Eso qué significa? Básicamente, puede forzar la cancelación del préstamo. Si ellos no pueden pagar el crédito completo de inmediato, el banco ejecuta la garantía y el departamento regresa a la institución financiera. Ellos pierden la propiedad y usted queda libre de responsabilidad. ¿Eso es legal? Completamente. Está estipulado en el contrato. Cláusula 17, inciso B. Los cofirmantes pueden exigir liquidación anticipada si consideran que existe riesgo de incumplimiento. Y créame, añadió, con el historial que me está mostrando, cualquier juez entenderá que usted tiene razones suficientes para proteger su patrimonio. Asentí lentamente. ¿Qué más? La cuenta bancaria conjunta continuó, pasando a otro documento. Aquí la situación es más sencilla. Usted es cotitular. Eso significa que tiene pleno derecho sobre el dinero depositado. Puede retirarlo todo, cerrar la cuenta o simplemente dejar de depositar. Ellos no pueden hacer nada legalmente para impedirlo. ¿Y la tarjeta adicional que le di a mi nuera? Esa tarjeta está a su nombre. Usted es la titular principal.
Puede cancelarla cuando quiera con una simple llamada al banco. No necesita autorización de nadie. Sentí que algo cálido empezaba a crecer en mi pecho. No era odio, era poder, control. La sensación de que, por primera vez en años, yo tenía las cartas en la mano. Hay una tercera cosa, dijo Carlos, sacando otro papel. Esta autorización que usted firmó, donde le permite a su hijo acceder a su historial crediticio y usar su nombre como garantía. Esto es más delicado, porque técnicamente usted dio su consentimiento. Pero, de nuevo, hay evidencia de que no se le explicaron las consecuencias reales. Podemos revocar esta autorización de inmediato con un documento notariado. Una vez revocada, cualquier uso futuro de su nombre sería ilegal. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si quiere avanzar rápido, podemos tener todo listo en una semana. Documentos notariados, solicitudes al banco, notificaciones legales, todo. Luego Carlos se inclinó hacia adelante y me miró con atención. Pero necesito saber algo, señora Claudia. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Porque una vez que iniciemos este proceso, no hay marcha atrás. Su relación con su hijo va a cambiar para siempre. Tal vez se destruya por completo. Permanecí en silencio un momento. Pensé en Roberto de niño, haciéndome tarjetas con crayones. Pensé en todas esas noches en vela trabajando para darle una vida mejor. Pensé en sus promesas de que siempre me cuidaría. Y luego pensé en él esa noche, en su fiesta, desviando la mirada mientras su esposa me humillaba en la puerta. Mi relación con mi hijo ya está destruida, dije con voz firme. Yo solo era la única que no quería verlo. Así que sí, estoy completamente segura. Carlos asintió. Muy bien. Entonces, empecemos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Firmé autorizaciones. Llené formularios. Di instrucciones precisas sobre cómo quería proceder. Carlos me explicó que todo el proceso sería silencioso. Ellos no sabrían nada hasta que empezaran a llegar las notificaciones oficiales, y para entonces ya sería demasiado tarde para detenerlo. Salí de ese edificio cerca de las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Caminé hacia mi coche con la carpeta vacía bajo el brazo. Todos los documentos se habían quedado con Carlos. Ahora eran evidencia legal. Ahora eran mi munición. Conduje de regreso a casa sintiendo algo extraño. No era exactamente felicidad. Era algo más profundo. Era la sensación de haber recuperado mi dignidad, de haber dejado de ser una víctima. Durante los siguientes 4 días, no pasó nada. Roberto no llamó, no escribió. Silencio absoluto. Yo tampoco intenté contactarlo. Por primera vez en 3 años, no estaba corriendo detrás de él, rogando atención, y se sentía liberador. Al 5.º día, recibí una llamada de Carlos. Señora Claudia, ya tenemos todos los documentos listos, dijo. Mañana, a primera hora, presentaremos ante el banco la solicitud de liquidación del crédito hipotecario. También estamos notificando formalmente la revocación de todas las autorizaciones que usted firmó. ¿Está lista? Completamente lista, respondí sin dudar. Bien. Una cosa más. Le sugiero que hoy mismo vaya al banco y retire todo el dinero de la cuenta conjunta. Déjela en ceros y cancele la tarjeta adicional. Hágalo antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared unos segundos. Este era el punto de no retorno. Una vez que hiciera esto, la guerra quedaba oficialmente declarada. Pero ya no había miedo en mí, solo determinación. Me cambié de ropa. Me puse un pantalón color café y una blusa color crema. Me recogí el cabello. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había salido humillada de ese departamento una semana atrás. Esta mujer tenía la mirada fría y la mandíbula tensa. Esta mujer había despertado. Llegué al banco a las 4 de la tarde. Era una sucursal grande, con pisos de mármol brillante y aire acondicionado helado. Me acerqué al área de atención ejecutiva. Buenas tardes, saludé con voz tranquila. Necesito hacer un retiro de una cuenta conjunta y cancelar una tarjeta adicional. La ejecutiva me pidió mi identificación y revisó mi cuenta en el sistema. Señora Claudia, veo que tiene una cuenta conjunta con un saldo de 24,000 pesos. ¿Cuánto desea retirar? Todo, dije sin vacilar. Quiero cerrar la cuenta por completo
Y también necesito bloquear de inmediato la tarjeta adicional número 5578. Me miró con sorpresa, pero mantuvo el profesionalismo. ¿Está segura? Esta operación es irreversible, completamente segura. Me hizo firmar varios documentos: autorizaciones de cierre, cancelación de productos, bloqueo permanente de la tarjeta, todo. 15 minutos después, salí del banco con un cheque por 24,000 pesos en mi bolsa y la satisfacción de saber que Diana iba a intentar pagar algo con esa tarjeta y sería rechazada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, sin pesadillas, sin ansiedad, solo el sueño tranquilo de alguien que por fin había tomado control de su propia vida. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en mi cocina, sonó mi teléfono. Era Carlos. «Ya está hecho», dijo, simplemente. «El banco recibió la solicitud de liquidación. Van a notificar a su hijo en las próximas 48 horas. Tiene 30 días para pagar la totalidad del crédito o el inmueble será recuperado por la institución financiera. También enviamos las revocaciones de autorización. Todo está en marcha». Colgué y me quedé mirando mi taza de café. Las manos me temblaban ligeramente. No de miedo, de adrenalina, de anticipación. Ahora solo quedaba esperar a que cayera la bomba. Pasaron 2 días de silencio absoluto. 2 días en los que seguí con mi vida normal, como si nada estuviera pasando. Me levantaba temprano, hacía café, leía el periódico, salía a caminar al parque cerca de mi casa, todo con una calma extraña que ni yo misma reconocía. Era como si una parte de mí flotara por encima de todo, observando desde lejos, esperando el momento en que la tormenta finalmente estallara. Y estalló el miércoles por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando una ensalada para la cena cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Roberto. Lo dejé sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces, llamada tras llamada. Luego comenzaron los mensajes, decenas de mensajes. Veía las notificaciones acumularse en la pantalla, pero no los abrí. Todavía no. Quería que sintieran la desesperación. Quería que sudaran. Después de la 10ª llamada, finalmente contesté. «Hola, Roberto», dije con voz tranquila, casi aburrida. «Mamá, ¿qué hiciste?». Su voz sonaba cortante, desesperada, casi histérica. Nunca lo había escuchado así, ni siquiera cuando era niño y se cayó de la bicicleta. «Perdón, no entiendo a qué te refieres». «No te hagas la tonta. El banco acaba de notificarnos que tenemos que liquidar todo el departamento en 30 días. 5 millones de pesos. Mamá, ¿tienes idea de lo que estás haciendo?». Me senté en una silla de la cocina y crucé las piernas. Miré mis uñas con fingida indiferencia. «Ah, eso. Sí, ejercí mi derecho como cofirmante para proteger mi patrimonio, algo completamente legal según el contrato que me hiciste firmar. ¿O se te olvidó mencionar que me estabas haciendo responsable de una deuda de 5 millones de pesos? Eso era papeleo normal. Todos los bancos piden avales. No seas ridícula». «¿Ridícula?». Sentí la rabia empezar a hervir bajo mi aparente calma. «¿Qué palabra tan interesante elegiste?». «Porque yo diría que fui ridícula cuando firmé documentos sin leer, porque confiaba ciegamente en mi hijo. Fui ridícula cuando depositaba cada mes 6,000 pesos en una cuenta que tú vaciabas para tus caprichos. Fui ridícula cuando llegaba con comida hecha en casa y la rechazaban como si fuera basura. Mamá, esto no tiene nada que ver con...». «Sí tiene todo que ver», lo interrumpí con voz cortante. «Todo, Roberto. ¿O ya olvidaste lo que tu encantadora esposa me dijo el día de tu cumpleaños? Solo te invitamos por lástima. No estorbes». ¿Te suenan esas palabras? Porque a mí se me quedaron muy grabadas. Del otro lado de la línea hubo silencio. Podía escuchar su respiración agitada. Podía imaginármelo de pie en la sala, el rostro rojo, apretando el teléfono con fuerza, buscando qué decir. Diana no lo dijo así. Intentó defenderla con voz más baja. Estaba estresada. Tenía muchas cosas en la cabeza. No lo dijo en serio. «Ah», no respondí. «¿Y por qué no dijiste nada? Estabas ahí mismo, mirándome a los ojos, mientras tu esposa me humillaba en tu propia puerta, y no moviste un solo dedo para defenderme. Ni una palabra, Roberto, ni una sola palabra». No quería hacer una escena.
Claro, no querías hacer una escena, pero no tuviste ningún problema en usar mi nombre para endeudarme sin explicarme las consecuencias. No tuviste ningún problema en vaciar la cuenta donde yo depositaba dinero cada mes pensando que era para emergencias. No tuviste ningún problema en excluirme poco a poco de tu vida hasta que me convertí en una molestia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Que yo te habría dado todo y tú me pagaste con traición. No es traición. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Y ahí estaba, la verdad cruda y desnuda. Para él, yo no era una persona con sentimientos ni dignidad. Era un recurso, una fuente de dinero y favores que podía explotar a su antojo. Y cuando dejé de servirle emocionalmente, simplemente me descartó, pero mantuvo activa mi utilidad financiera. Tienes razón, dije, con una calma peligrosamente controlada. Soy tu madre. Y como tu madre, pasé 30 años sacrificándome por ti. Trabajé turnos dobles para que nunca te faltara nada. Me partí la espalda para pagarte la universidad. Lloré de felicidad cuando te graduaste. Te di todo lo que tenía, y más. Pero ¿sabes qué aprendí demasiado tarde, Roberto? Que ser madre no significa ser tu esclava. No significa dejar que me pisotees. Y definitivamente no significa seguir financiando tu vida mientras me tratas como basura. Mamá, por favor, no podemos perder el departamento. Tenemos planes. Nos íbamos a mudar el próximo mes. Ya dimos anticipos. Compramos muebles nuevos. ¿Muebles nuevos?, repetí con amargura. Con el dinero que sacaron de nuestra cuenta conjunta, supongo. Que, por cierto, ya cerré. Ah, y antes de que preguntes, también cancelé la tarjeta adicional que Diana usaba tan generosamente. Ya no va a poder comprar más bolsas ni zapatos con mi crédito. ¿Qué? Ahora estaba gritando. Cerraste la cuenta, mamá. Hay pagos automáticos ligados a esa cuenta. Servicios, suscripciones. Qué pena, respondí. Supongo que ahora tendrán que usar su propio dinero. Qué concepto tan novedoso, ¿no? No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti. Esas palabras fueron como una bofetada. Solté una risa seca, sin humor. ¿Todo lo que han hecho por mí? Ilústrame, Roberto. Dime exactamente qué has hecho por mí. Invitarme a tu boda para sentarme en la última mesa con gente que ni conocía. Olvidar mi cumpleaños. Excluirme de las cenas familiares. Tratarme como sirvienta cuando necesitabas que cuidara a tu perro. Hacerme sentir que mi presencia estorbaba. Por favor, dime. De verdad tengo curiosidad. Silencio. Un silencio largo e incómodo, en el que podía escuchar voces de fondo. Diana estaba ahí. La oía hablar rápido, nerviosa. ¿Qué está diciendo? ¿Ya arregló todo? Dile que tiene que arreglar esto ahora. Mamá, la voz de Roberto sonó distinta, más controlada, más calculadora. Ese tono que usaba cuando intentaba manipularme. Sé que las cosas no han sido perfectas, lo admito, pero somos familia. La familia perdona. La familia se apoya. No podemos dejar que un malentendido destruya todo lo que tenemos. ¿Un malentendido?, repetí despacio. Así que ahora lo llamas así. Qué conveniente. ¿Sabes qué es lo más triste, Roberto? Que si hubieras venido hace una semana, si me hubieras llamado después de esa noche y dicho, mamá, perdón, Diana se pasó y yo debí defenderte, tal vez las cosas serían distintas. Si hubieras mostrado, aunque fuera un poco de arrepentimiento real, quizá habría reconsiderado todo. Pero no lo hiciste. Pasó una semana entera sin una llamada, sin un mensaje, sin nada, hasta que el banco te notificó y de pronto recordaste que tienes madre. Iba a llamarte. No mientas, lo interrumpí. Nunca fuiste bueno para mentir. Me estás llamando porque me necesitas, no porque te importo. Y esa es la diferencia entre el amor verdadero y el interés. Está bien. ¿Quieres que me disculpe? Perdón. Ya. ¿Contenta? Ahora arregla esto. Y ahí estaba otra vez su verdadero rostro. Ni siquiera podía fingir un arrepentimiento sincero. Solo quería que yo resolviera su problema, como siempre. No dije simplemente, ¿qué? No repetí. No voy a arreglar nada. Tú te metiste en este lío. Tú lo arreglas. Tienes 30 días para conseguir 5 millones de pesos.
Eso te da tiempo suficiente para vender algunas de esas cosas caras que compraste con mi dinero. O tal vez los padres de Diana puedan ayudarte. Al fin y al cabo, ellos siempre están invitados a todo. ¿No es así? Los papás de Diana no tienen ese dinero. Nadie que conozcamos tiene esa cantidad. Entonces supongo que tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Como yo tuve que aprender. Mamá, por favor, su voz se quebró. Está llorando. No hagas esto. Solo nos tenemos el uno al otro. Tú y yo. Somos familia. Sentí algo dentro de mí apretarse con dolor, porque esa era la voz del niño que yo conocí, el niño que lloraba después de las pesadillas, el niño al que yo abrazaba hasta que se calmaba, el niño que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía. Ese niño se había convertido en un hombre que me usó y me despreció por igual. No, Roberto, dije con voz firme, a pesar del nudo en la garganta. Tú decidiste que ya no éramos familia cuando permitiste que me trataran como basura, cuando firmaste documentos a mis espaldas, cuando me robaste la tranquilidad. Yo solo soy una vieja molesta a la que invitan por lástima. ¿Recuerdas? Esas fueron tus palabras exactas. Así que ahora esta vieja molesta va a hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, cuidarse a sí misma. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban. El corazón me latía con fuerza, pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas para ellos. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y lo miré como si fuera una bomba a punto de explotar. Sabía que iba a volver a sonar, y no me equivoqué. 30 segundos después, la pantalla volvió a encenderse. Roberto. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. La rechacé otra vez. Y otra. Y otra. Después de la sexta llamada, simplemente apagué el teléfono. El silencio que siguió fue extraño, pesado, pero también liberador. Me levanté y caminé hasta la ventana de la sala. Afuera ya estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad se encendían una a una, como luciérnagas de concreto. La gente regresaba a sus casas después del trabajo. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Porque acababa de cruzar una línea que nunca pensé cruzar. Fui a mi recámara y abrí el cajón del buró. Ahí guardaba una pequeña caja de madera incrustada con nácar que había pertenecido a mi madre, Martha. Dentro había cartas viejas, fotografías amarillentas y un cuaderno gastado donde ella escribía sus pensamientos. Lo abrí con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Pasé las páginas lentamente. La letra de mi madre era firme y elegante, aunque solo había estudiado hasta sexto de primaria. Leí algunas entradas al azar. Hoy Claudia cumplió 15 años. Le hice un pastel con lo poco que tenía. Me miró con esos ojos llenos de gratitud que me parten el corazón. Ojalá pudiera darle más. Ojalá pudiera darle el mundo. Otra entrada. De años después. Claudia se casó con Eduardo hoy. Es un buen hombre. Se le nota en los ojos. Él la va a cuidar. La va a respetar. Eso es lo único que una madre puede pedir, que su hija encuentre a alguien que la valore. Y una más, escrita apenas unos meses antes de su muerte. Estoy cansada. Mi cuerpo ya no responde como antes, pero no me da miedo morir. Hice lo que tenía que hacer. Le di a Claudia las herramientas para ser fuerte. Ahora solo espero que las use cuando las necesite. Cerré el cuaderno con cuidado y lo apreté contra mi pecho. Las estoy usando. Mamá, susurré al aire vacío. Perdón por haber tardado tanto. Esa noche no dormí bien. No por remordimiento, sino por adrenalina. Mi mente no dejaba de repasar la conversación con Roberto. Cada palabra, cada tono, cada justificación patética, y entre más lo pensaba, más clara veía la verdad. Yo había permitido todo esto. Había sido cómplice de mi propia humillación por miedo a quedarme sola, por miedo a perder al único hijo que tenía. Pero, ¿para qué aferrarte a alguien que ya te soltó desde hace mucho? A la mañana siguiente prendí el teléfono. Tenía 53 mensajes, 28 llamadas perdidas, la mayoría de Roberto, pero también había algunas de números desconocidos que seguramente eran Diana usando teléfonos de otras personas. No abrí ningún mensaje. No escuché ningún buzón de voz. Simplemente bloqueé ambos números y dejé el teléfono sobre la mesa.
A las 10 de la mañana sonó el timbre de mi departamento. Miré por la mirilla y ahí estaba Roberto. Se veía terrible. Ojeras profundas, el cabello despeinado, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Estaba solo, sin Diana. Qué curioso que ella no viniera a dar la cara. No abrí la puerta. «Mamá, sé que estás ahí», dijo con voz ronca. «Tu coche está en el estacionamiento. Por favor, abre. Tenemos que hablar». Yo me quedé en silencio del otro lado, con la espalda pegada a la pared, escuchando. «Mamá, por favor. No puedo perder el departamento. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Tu único hijo». Su voz se quebró. «Te lo ruego. Abre la puerta». Una parte de mí quería abrir. Esa parte materna que nunca muere del todo, por más que te lastimen. Esa parte que recuerda cambiar pañales a las 3 de la mañana, curar rodillas raspadas, celebrar cada logro pequeño como si fuera un milagro. Pero otra parte de mí, la parte que por fin había despertado, sabía que si abría esa puerta, todo habría sido en vano. «Mamá, Diana dice que va a hablar contigo, que va a pedirte perdón, que todo fue un malentendido. Solo dame la oportunidad de arreglar esto». Diana dice. Ni siquiera eran palabras de él. No podía articular una disculpa real sin que su esposa le dictara qué decir. Lo escuché recargarse contra la puerta. Podía imaginármelo sentado en el piso del pasillo, con la cabeza entre las manos. Se quedó ahí casi una hora hablando, rogando, llorando, y yo escuché cada palabra sin moverme, sin abrir, sin ceder. Al final, se fue. Oí sus pasos alejándose por el pasillo, el sonido del elevador, el silencio que volvió. Me senté en el sillón y solté un suspiro largo. Las manos me temblaban un poco, no de miedo, sino por la tensión acumulada. Había logrado resistir, había logrado mantenerme firme. Y eso fue más difícil de lo que jamás imaginé. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tormenta. Roberto lo intentó todo. Vino 3 veces más a tocar mi puerta. Una mañana me esperó en el estacionamiento, pero yo simplemente me di la vuelta y caminé 2 horas hasta que se cansó de esperar. Me mandó flores con una tarjeta que decía: «Perdóname, mamá. Te amo». Las dejé marchitarse en la entrada del edificio sin tocarlas. Diana también intentó contactarme. Me mandó un audio por una aplicación de mensajería antes de que la bloqueara. Su voz sonaba dulcemente forzada. Artificial. «Claudia, soy Diana. Mira, creo que el otro día se malinterpretaron las cosas. No quise sonar grosera. Estaba muy estresada con la organización de la fiesta y dije cosas sin pensar. Tú eres parte de esta familia y te apreciamos mucho. Podemos resolver esto como adultos, ¿no? Llámame cuando puedas». Borré el audio antes de terminar de escucharlo. También me escribió un mensaje largo. «Claudia, entiendo que estés molesta, pero esto se está saliendo de control. No es justo que castigues a Roberto por algo que yo dije. Él te quiere. Yo también te aprecio, aunque no lo creas. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia de verdad. Pero tú tienes que dar el primer paso y cancelar esa locura con el banco. Nos está destruyendo la vida. Por favor, piensa en Roberto». La manipulación era tan obvia que daba risa. Primero se victimizó. Luego apeló a mis sentimientos de madre y al final me culpó a mí por la destrucción que ellos mismos habían provocado. Era el manual clásico de un manipulador narcisista. Yo no respondí. El viernes de esa semana, ya con el reloj corriendo hacia la fecha límite de aquella noche en su puerta, recibí una llamada de Carlos. «Señora Claudia, tengo noticias», dijo con profesionalismo. El banco confirmó la ejecución del proceso. A su hijo le quedan 18 días para liquidar el crédito, o el inmueble será recuperado por la institución financiera. Los abogados de su hijo también me contactaron para intentar negociar. Quieren saber si usted estaría dispuesta a retirar la solicitud a cambio de que ellos le paguen una cantidad mensual. ¿Cuánto están ofreciendo? 4,000 pesos al mes. Me reí. Una risa amarga, seca, una miseria. Menos de la mitad de lo que yo depositaba voluntariamente cada mes en esa cuenta que ellos vaciaban. Esa era su idea de una negociación justa. Obviamente, es una oferta ridícula, pero legalmente debo informarle. Dígales que no respondí. Dígales que no hay negociación posible.
O pagan todo en los próximos 18 días o pierden el departamento. No hay punto medio. Entendido. Hay algo más. Su hijo presentó una demanda alegando que usted está actuando con mala fe y que su decisión no tiene fundamento legal. Es un intento desesperado, pero tengo que informarle. Sentí la rabia subir por la garganta. ¿Me estaba demandando? Sí, pero no se preocupe. Su caso es débil. Tenemos toda la documentación que prueba que usted firmó bajo información incompleta y que tiene todo el derecho de proteger su patrimonio. No va a prosperar, pero sí significa que esto podría alargarse un poco más en tribunales. Que lo haga, dije con voz fría. Que gaste dinero en abogados que no tiene. Que se hunda más. Ya no me importa. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi propio hijo me estaba demandando. El niño que crié. El niño al que le di mi vida. Me llevaba a juicio, porque por fin dije que no. Esa noche saqué una botella de vino que llevaba meses guardada en la cocina. Me serví una copa grande y me senté en el balcón de mi departamento. El aire estaba fresco. La ciudad brillaba abajo como un océano de luces. Y me sentí extrañamente en paz, porque por primera vez en años yo no estaba rogando, no estaba esperando, no estaba siendo invisible. Me estaban viendo. Aunque fuera como la villana de su historia, aunque me odiaran, aunque me demandaran, al menos ahora sabían que yo existía. Di un sorbo al vino y levanté la copa hacia el cielo nocturno. Por ti, mamá, susurré, por enseñarme que una mujer que se respeta nunca ruega amor, ni siquiera a su propia sangre. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como el silencio que llega después de una tormenta, cuando todo está destruido. Pero al menos ya no hay truenos. Establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, hacía café, leía un libro en el balcón mientras salía el sol, cosas simples que había olvidado hacer porque siempre estaba preocupada por Roberto, siempre pensando cómo acercarme a él, cómo hacerle saber que yo seguía ahí. Ya no. Una tarde, casi 10 días después de la última vez que Roberto vino a mi puerta, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Conduje hasta las afueras de la ciudad, al barrio donde crecí, a la casa que mi madre Martha me dejó como herencia. Era una casa pequeña de una sola planta, con las paredes amarillas ya deslavadas y un techo de tejas color terracota. El jardín delantero estaba lleno de plantas de menta que crecían libres, sin orden. El porche de madera, donde solíamos sentarnos a tomar café, necesitaba una mano de pintura, pero seguía siendo firme. La pareja joven que la rentaba mantenía todo en buen estado. Pagaban puntualmente 12,000 pesos cada mes. Nunca causaron problemas. Estacioné frente a la casa y me quedé ahí, sentada dentro del coche durante mucho tiempo, solo mirando, recordando. Esa casa fue donde mi madre pasó sus últimos años. Fue donde yo crecí, donde aprendí lo que significaba trabajar duro, donde vi a mi madre regresar cada noche con las manos agrietadas de limpiar casas ajenas, pero siempre con la cabeza en alto. Saqué el teléfono y marqué el número de la mujer que rentaba la casa. Contestó al tercer tono. Señora Claudia, qué sorpresa. ¿Todo está bien? Hola, Carolina. Sí, todo está bien. Mira, te llamo porque necesito preguntarte algo. ¿Qué tan rápido podrían buscar otro lugar si yo necesitara la casa de regreso? Hubo una pausa. ¿Va a vender la casa? Porque si es así, mi esposo y yo estaríamos muy interesados. Lo hemos hablado varias veces. Esa opción ni siquiera había cruzado por mi mente. No había pensado en vender. Bueno, dije, entonces dime, ¿cuánto podrían ofrecer? Hemos ahorrado alrededor de 800,000 pesos. Sé que no es mucho, pero podríamos pedir un crédito por el resto. Según lo que vimos en internet, la casa está valuada en aproximadamente 1,600,000 pesos. 1,600,000 pesos. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Y de pronto, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Una idea loca, una idea liberadora. Déjame pensarlo, le dije. Te llamo en unos días. Colgué y seguí mirando la casa a través del parabrisas. ¿Qué hacía yo viviendo en ese departamento pequeño y triste en el centro, cuando podía estar ahí, en el lugar donde mi madre me crió, en un lugar con historia, con alma, con paz? Regresé a mi departamento con esa idea dando vueltas en mi cabeza.
1.600.000 pesos por la casa, más los ahorros que tenía en el banco, más mi pensión mensual. Podía mudarme a un lugar más accesible, podía vivir tranquila, sin tanta presión financiera, podía, por fin, respirar. Esa noche llamé a Carlos. Señora Claudia, ¿cómo está? Justo iba a llamarla. Han pasado 20 días desde la notificación. A su hijo le quedan 10 días para liquidar el crédito. ¿Y qué dicen sus abogados? Están intentando negociar prórrogas con el banco, pero lo veo difícil. Las políticas son claras. O hay pago total o hay ejecución. ¿Ha tenido más contacto con su hijo? Intentos de su parte. Yo no he respondido a nada, pero tengo otra pregunta. Si quisiera vender una propiedad que tengo, ¿cuánto tiempo tomaría todo el proceso? Depende. Si encuentra comprador rápido y todo está en regla, tal vez 2 o 3 meses. ¿Está pensando en vender? Tal vez. O tal vez mudarme ahí. Aún no lo sé. Bueno, si necesita asesoría legal para cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarme. Pasé toda esa noche haciendo cuentas, números en servilletas, presupuestos en mi cuaderno viejo. Si vendía la casa, tenía dinero suficiente para comprar algo más pequeño en otra ciudad. Podía empezar de nuevo, lejos de aquí, lejos de los recuerdos, lejos de Roberto y Diana. O podía mudarme a la casa de mi madre y rentar este departamento. Las opciones eran muchas y por primera vez en años, yo era quien decidía. El día 25 después de la notificación del banco, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Señora Claudia, era la voz de una mujer mayor, formal, educada. Sí, ¿quién habla? Soy Gladys, la madre de Diana. Disculpe que la moleste. Conseguí su número a través de una amiga en común. Necesito hablar con usted con urgencia. Es sobre mi hija y su hijo. Sentí la mandíbula tensarse. La madre de Diana, la mujer que siempre estaba en todas las cenas familiares mientras yo era excluida, la que aparecía en todas las fotos con su yerno mientras yo desaparecía del cuadro. No tengo nada que hablar con usted, dije con frialdad. Por favor, escúcheme 5 minutos. Después, si quiere colgarme, tiene todo el derecho. Pero déjeme explicarle algo que quizá usted no sabe. Algo en su tono me hizo dudar. No sonaba arrogante ni manipuladora, sonaba cansada, incluso derrotada. 5 minutos acepté. Gracias. Mire, sé que usted piensa que somos una familia perfecta, que siempre hemos estado del lado de Diana en todo, y en parte tiene razón. Crié a mi hija para ser fuerte, independiente, exitosa, pero también la crié con valores equivocados. Le enseñé que el dinero lo es todo, que casarse bien es más importante que casarse por amor, que la imagen vale más que los sentimientos. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Cuando Diana conoció a Roberto, yo me alegré, no porque fuera un buen hombre, que lo es, sino porque tenía un buen trabajo, porque venía de menos, y eso significaba que iba a valorar el estilo de vida que podíamos ofrecerle. Yo impulsé ese matrimonio. Le sembré a mi hija la idea de que usted era una molestia, que las suegras siempre son un problema, que era mejor mantenerla a distancia. Sentí la rabia empezar a hervir en el pecho. ¿Y por qué me dice todo esto ahora? ¿Qué quiere? ¿Que retire la solicitud del banco? ¿Que perdone a su hija y volvamos a como estaban las cosas antes? No, dijo, con la voz quebrada. No espero nada de usted. Solo quiero que sepa que me equivoqué, que destruí algo que no debí destruir, porque ahora que todo se está viniendo abajo, ahora que Roberto y Diana están desesperados, ahora que han venido a rogarme que les preste un dinero que no tengo, por fin veo el monstruo que ayudé a crear. ¿No tiene el dinero?, pregunté con curiosidad genuina. No. Mi esposo y yo estamos jubilados. Vivimos de una pensión. La casa donde vivimos todavía tiene hipoteca. No tenemos 5 millones de pesos. Nadie en nuestra familia tiene esa cantidad. Y créame, Diana ya llamó a todos los parientes que tenemos, rogando ayuda. Algo dentro de mí sintió una satisfacción extraña. No era alegría, era justicia. Ellos pensaron que podían usar mi nombre, mi crédito, mi dinero, y que yo simplemente lo aceptaría porque éramos familia.
Nunca calcularon que yo pudiera decir basta. Señora Claudia, continuó Gladys, no la conozco. No sé qué tipo de mujer es, pero por lo poco que he visto en estos días de desesperación, puedo decirle que usted crió a un hijo que tuvo todo lo necesario, educación, oportunidades, y eligió desperdiciarlo. Eligió morder la mano que le dio de comer. Eso no es culpa suya, es culpa de él, y también es culpa mía por influir en mi hija para tratarla así. ¿Por qué me dice todo esto?, pregunté, con la voz cansada. Porque alguien tenía que pedirle perdón, y esa persona soy yo. Diana todavía no entiende lo que hizo. Roberto todavía cree que él es la víctima. Pero yo sí lo entiendo, y sé que ninguna disculpa va a reparar el daño, pero necesitaba decírselo. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada del otro lado. Tal vez estaba llorando. Su disculpa no cambia nada, dije finalmente. El banco va a ejecutar el departamento en 5 días si no hay pago completo. Eso ya no está en mis manos. Lo sé. Y no le estoy pidiendo que cambie su decisión. Solo quería que supiera la verdad. Que no todos en esta historia son malos, que algunos solo fuimos tontos, y que a veces lo entendemos demasiado tarde. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que volvió a apagarse. La madre de Diana acababa de pedirme perdón no para manipularme, no para cambiar mi decisión, sino simplemente porque necesitaba hacerlo. Y por primera vez, en semanas, sentí algo parecido a la comprensión. No perdón. Comprensión. El daño ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Pero al menos ahora sabía que alguien entendía por qué yo había hecho lo que hice. Los últimos 5 días antes de la fecha límite fueron los más extraños de toda esta pesadilla. Había una calma tensa en el aire, como cuando sabes que una tormenta se acerca, pero aún no sabes qué tan destructiva será. Continué con mi rutina. Café por las mañanas, caminatas en el parque, lectura en el balcón, pero siempre con el teléfono cerca, esperando. Carlos me llamó el día 28. Señora Claudia, los abogados de su hijo hicieron una última oferta. Proponen que usted acepte un plan de pagos. Ellos pagarían 100,000 pesos mensuales durante los próximos 50 meses hasta liquidar toda la deuda. A cambio, usted retiraría la solicitud de ejecución inmediata. Hice el cálculo mentalmente. 100,000 pesos por 50 meses. 5 millones de pesos. En números, cuadraba. Pero había un problema enorme con esa propuesta. Carlos, dije, ¿de dónde van a sacar 100,000 pesos cada mes si ni siquiera tienen los 5 millones completos ahora? Roberto gana bien, pero no tanto. Y hasta donde sé, Diana dejó de trabajar hace 6 meses. Exactamente ese es el problema. Es una promesa que no pueden cumplir. En 3 o 4 meses dejarán de pagar y usted estará en la misma situación, pero peor, porque habrá perdido tiempo, y ellos habrán seguido viviendo en ese departamento sin consecuencias. Entonces la respuesta es no. Eso pensé. Se los haré saber. Señora Claudia, prepárese. En 2 días el banco va a ejecutar la recuperación del inmueble. Su hijo va a perder el departamento y probablemente intente contactarla de maneras más desesperadas. ¿Está lista para eso? Tan lista como puedo estar, respondí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Esa noche no dormí bien. No por culpa, sino por anticipación. Sabía que lo que venía iba a ser brutal. Roberto no era el tipo de persona que acepta la derrota en silencio. Y no me equivoqué. El día 29, a las 7 de la mañana, alguien empezó a tocar el timbre de mi departamento de forma insistente, una y otra vez, sin parar. Me levanté de la cama con el corazón latiendo con fuerza y miré por la mirilla. Era Roberto, pero no estaba solo. Diana estaba con él. Ambos se veían terribles. Él tenía barba de varios días, ojeras profundas, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Ella llevaba el cabello sucio recogido en una cola desordenada, sin maquillaje, con pants grises, como recién salida de la cama. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!», gritó Roberto, golpeándola con el puño. «Sé que estás ahí. ¡Abre!». No abrí. Me quedé del otro lado, con la espalda apoyada en la pared, respirando hondo, tratando de mantener la calma. «Claudia, por favor», ahora era Diana. «Necesitamos hablar. Mañana lo perdemos todo». «¿Todo?»,
¿Entiendes? Vamos a quedarnos en la calle. No vamos a tener dónde vivir, gritó Roberto. Firmamos un contrato para dejar este departamento el próximo mes. Ya dimos el depósito. Compramos muebles. Teníamos planes. Y tú los estás destruyendo por un berrinche. ¿Un berrinche?, le grité desde adentro. Ya no pude quedarme callada. No es un berrinche, Roberto. Es una consecuencia. Algo que nunca aprendiste. Porque yo siempre te rescataba de todo. Entonces rescátame ahora. Una última vez, suplicó. Te juro que vamos a cambiar. Te vamos a incluir en todo. Te vamos a valorar. Pero haz esto por mí. Solo una vez más. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en mi vida? ¿Cuántas veces le di una última oportunidad? ¿Cuántas veces perdoné lo imperdonable? Y siempre terminaba en el mismo lugar, invisible, usada, despreciada. Claudia, perdóname, gritó Diana. Lo que te dije esa noche fue horrible, lo admito. Estaba enojada por otras cosas y me desquité contigo. Pero no lo decía en serio. No quería lastimarte. Mentira, grité con toda la fuerza que tenía. Claro que lo decías en serio. Llevabas 3 años tratándome como basura. Esa noche solo dijiste en voz alta lo que siempre pensaste. Y lo peor es que Roberto te dejó hacerlo. Te dejó humillarme. Te eligió a ti una y otra vez. Escuché sollozos del otro lado. Diana estaba llorando. Roberto estaba llorando. Pero yo ya no sentía compasión. Esas lágrimas llegaron demasiado tarde. Después de años de desprecio. Después de meses tratándome como una molestia. Después de usar mi nombre para endeudarse sin explicarme nada. Después de vaciar la cuenta donde yo depositaba mi dinero con tanto esfuerzo. Mamá, la voz de Roberto ya era apenas un susurro roto. Si haces esto, si dejas que el banco se quede con el departamento, voy a quedar con el historial crediticio destruido. No voy a poder rentar nada decente. No voy a poder comprar otra propiedad por años, tal vez décadas. Mi vida profesional se va a venir abajo. Todo lo que construí se va a derrumbar. Bienvenido a las consecuencias, dije con voz fría. Yo construí mi vida, ladrillo por ladrillo, trabajando turnos dobles, limpiando, cosiendo, sacrificándome. Y lo hice para darte un futuro. Pero tú decidiste destruir mi presente. Así que ahora vas a aprender lo que yo siempre supe, que nada es gratis en esta vida, que las acciones tienen un precio y que cuando traicionas a la persona que te dio todo, terminas perdiéndolo todo. No puedes ser tan cruel, sollozó Diana. Somos familia. ¿Familia? Dejé la palabra flotando en el aire. La familia no te usa, la familia no te humilla, la familia no te hace sentir que estorbas. Tú decidiste hace mucho que yo no era familia. Yo solo estoy aceptando tu decisión. Por favor. Roberto golpeaba la puerta desesperado. Te voy a pagar hasta el último peso. Voy a conseguir un segundo trabajo. Lo que sea. Pero no me hagas esto. Yo no te estoy haciendo nada que tú no te hayas hecho solo, respondí. Usaste mi nombre. Firmaste contratos sin explicarme nada. Vaciaste mi cuenta. Me excluiste de tu vida. Y cuando por fin reaccioné, cuando por fin dije, basta, ¿qué hiciste? Me demandaste, a tu propia madre. Así que no vengas ahora a pedirme misericordia cuando tú no tuviste ninguna conmigo. Del otro lado de la puerta hubo un silencio largo y pesado. Solo se escuchaban respiraciones agitadas y sollozos ahogados. Entonces Roberto volvió a hablar, pero su voz ya no suplicaba. Había algo oscuro en su tono. Está bien, dijo despacio. Si eso es lo que quieres, si quieres destruirme, si quieres que lo pierda todo, adelante. Pero quiero que sepas algo, mamá. Esto no se queda así. Voy a recordar esto toda mi vida. Voy a recordar que cuando más te necesité, me diste la espalda, que elegiste la venganza sobre tu propio hijo. Y cuando de verdad estés vieja, cuando estés enferma, cuando necesites ayuda, voy a recordar este día. Y te voy a dar exactamente lo que tú me estás dando ahora. Nada. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, porque eran la confirmación final de lo que siempre había sospechado. Para él, yo solo tenía valor mientras fuera útil, y ahora que ya no servía a sus intereses, me amenazaba con abandonarme, como si no llevara 3 años abandonándome emocionalmente.
como si su ausencia futura fuera un castigo peor que su desprecio presente. Roberto, dije con voz temblorosa, pero firme. Yo ya estoy vieja. Yo ya estoy sola. Yo ya sé lo que es que me abandones. He vivido ese abandono durante 3 años, así que tu amenaza no me da miedo. Yo perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Solo tardé en darme cuenta. Escuché pasos alejándose, el sonido del elevador, las puertas cerrándose. Silencio. Me dejé caer al suelo, con la espalda apoyada contra la puerta. Las lágrimas por fin salieron. No de tristeza, sino de liberación. Ya estaba. Todo había terminado. Ya no había súplicas. Ya no había manipulación. Ya no había falsas esperanzas de reconciliación. Me quedé ahí, sentada en el piso de la sala, no sé cuánto tiempo, llorando en silencio, soltando años de dolor acumulado, años de sentirme pequeña, años de rogar amor, años de ser invisible. Cuando por fin me levanté, caminé al balcón. El sol estaba saliendo. Un nuevo día comenzaba. Y por primera vez en años, ese nuevo día era solo mío. Tomé el teléfono y le escribí un mensaje a Carlos. Que el banco siga adelante. No más negociaciones. Se acabó. Su respuesta llegó 5 minutos después. Entendido. Mañana, a las 9 de la mañana, la recuperación del inmueble se ejecutará formalmente. El departamento regresa al banco. Su nombre queda libre de toda responsabilidad. Lo logró, Claudia. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo había hecho. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Y aunque dolía, aunque el precio había sido perder a mi hijo para siempre, al menos ahora podía verme al espejo sin sentir vergüenza. El día 30 amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo, como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba por terminar. Me desperté temprano, a las 6 de la mañana, aunque apenas había dormido 3 horas. Hice café y me senté en el balcón, envuelta en una cobija beige. El aire estaba frío. Noviembre siempre traía ese frío que se mete en los huesos y no se va. A las 9 en punto, tal como Carlos había dicho, recibí la notificación oficial del banco. Un correo formal con lenguaje legal que básicamente decía: la propiedad ubicada en Avenida Quinta número 243, Departamento 502, ha sido recuperada por falta de pago. Los ocupantes tienen 72 horas para desalojar voluntariamente o se procederá al desalojo forzoso. Venía adjunto un archivo en PDF con sellos oficiales y firmas digitales. Lo leí 3 veces, cada palabra, cada cláusula, y cuando terminé, cerré el correo y me quedé mirando la pantalla apagada de mi teléfono. Ya estaba, después de 30 días de guerra silenciosa, después de lágrimas y ruegos, después de que me llamaran cruel y vengativa, ya estaba. Roberto y Diana habían perdido el departamento. No sentí alegría ni tristeza, solo un vacío extraño, como cuando terminas un libro larguísimo y no sabes qué hacer con el tiempo que antes dedicabas a leerlo. Me vestí con calma, pantalón negro, suéter gris, zapatos cómodos. Me recogí el cabello en un chongo bajo. Me miré al espejo. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían más profundas. El cansancio de las últimas semanas se notaba en mi cara, pero también había algo distinto. Mis ojos ya no tenían esa mirada permanente de súplica. Ya no existía esa ansiedad constante de esperar que alguien me validara. Había algo más firme ahí, algo que se parecía a la paz. Decidí salir. No podía quedarme encerrada en el departamento todo el día pensando en lo que acababa de pasar. Manejé sin rumbo un rato hasta que, sin darme cuenta, terminé en el mismo lugar de siempre, frente a la casa de mi madre, en las afueras de la ciudad. Esta vez me bajé del coche. Caminé por el jardín delantero, sintiendo cómo las plantas de menta se crujían bajo mis zapatos. Ese olor verde y fresco me llenó los pulmones. Subí los 3 escalones del porche de madera, que crujieron bajo mi peso. Me senté en la vieja mecedora que mi madre había comprado en un tianguis hacía décadas. Desde ahí podía ver la calle tranquila, los árboles moviéndose con el viento, una señora mayor paseando a su perro, un niño en bicicleta, la vida simple y lenta de un barrio donde nunca pasaba nada urgente. Y me pregunté por qué había pasado los últimos años viviendo en el centro, en ese departamento pequeño y ruidoso,
cuando podía haber estado aquí, en este lugar que olía a mi infancia, a mi madre, a tiempos más honestos. Saqué el teléfono y llamé a Carolina, la inquilina. Señora Claudia, ¿cómo está? Bien. Carolina, mira, he estado pensando en lo que hablamos el otro día sobre vender la casa. ¿Ya tomó una decisión? Sí. No voy a venderte la casa. Escuché un suspiro decepcionado del otro lado, pero continué. Pero te voy a dar 3 meses de aviso para que encuentres otro lugar. Me voy a venir a vivir aquí. Necesito este espacio. Necesito este lugar. Hubo una pausa. Entiendo. 3 meses es tiempo suficiente. Gracias por avisarnos con anticipación. Usted ha sido una buena casera todos estos años. Colgué y me quedé mirando la casa. ¿Mi casa? El lugar donde iba a empezar de nuevo. A mis 65 años, regresaba al principio, pero esta vez no como una niña asustada, sino como una mujer que por fin sabía lo que valía. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Espero que estés feliz. Nos quedamos sin nada. Sin departamento, sin crédito, sin futuro. Todo por tu egoísmo. Pero no te preocupes. Algún día vas a necesitar algo de nosotros. Y ese día vas a recordar lo que hiciste. Era Diana. Reconocí su forma de escribir, llena de drama y victimismo. No respondí. Solo bloqueé el número. Ya no tenía energía para sus manipulaciones. 5 minutos después llegó otro mensaje. Otro número desconocido. Esta vez era más largo. Mamá, hoy nos entregaron la notificación oficial. Tenemos 3 días para sacar nuestras cosas del departamento. 3 días para desarmar la vida que construimos, los muebles que compramos, los planes que teníamos, todo destruido. Y lo peor es que ni siquiera sientes remordimiento. Tú crees que esto es justicia, pero es crueldad. Eres una mujer amarga que no soportó ver a su hijo feliz, que no soportó que yo eligiera a mi esposa sobre ti, porque eso es lo que de verdad te molesta, ¿verdad? Que ya no eres el centro de mi mundo, que ya no puedes controlarme. Bueno, felicidades. Tuviste tu venganza, pero perdiste a tu hijo para siempre. Ojalá valga la pena dormir sola el resto de tu vida, sabiendo que tú fuiste la que destruyó a esta familia. Leí el mensaje completo sin emoción. Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme sentir culpa, para manipularme una última vez, pero ya no funcionaba, porque yo sabía la verdad. Yo no destruí nada, solo dejé de sostener algo que ya estaba roto. Escribí una respuesta, la primera y la última que les iba a dar. Roberto, yo no destruí tu vida, solo dejé de financiarla. No arruiné tu futuro, solo protegí el mío. No te abandoné. Tú me abandonaste hace años, cuando elegiste el desprecio sobre el respeto, cuando elegiste la conveniencia sobre la honestidad, cuando elegiste usar mi nombre sin mi conocimiento real. Te di 30 años de mi vida, te di todo lo que tenía, y tú me lo pagaste con humillación. Así que no me arrepiento, no me siento culpable. Solo siento alivio de poder vivir por fin sin cargar con gente que no me valora. Te deseo lo mejor, de verdad. Ojalá aprendas de esto, ojalá crezcas, ojalá algún día entiendas que el amor no es usar a las personas hasta que ya no sirven. Pero eso ya no es mi problema. Cuídate. Envié el mensaje y bloqueé ese número también. Apagué el teléfono por completo. Ya no quería saber más. Ya no necesitaba saber más. Me quedé sentada en ese porche durante horas, viendo cómo el sol se movía por el cielo, cómo las sombras cambiaban de lugar, cómo la vida seguía, con o sin drama, con o sin Roberto, con o sin el dolor de las últimas semanas. Cuando empezó a oscurecer, entré a la casa. Carolina había dejado todo impecable. El piso brillaba, las ventanas estaban limpias, olía a limpio y a lavanda. Caminé por las habitaciones vacías de muebles, pero llenas de recuerdos. El cuarto donde dormí de niña, la cocina donde mi madre preparaba café cada mañana, la sala donde nos sentábamos a ver televisión en aquel aparato viejo que tardaba 5 minutos en encender. Y entendí algo importante. Esta casa nunca se sintió vacía, aunque no hubiera nadie aquí, porque estaba llena de amor verdadero.
El amor de una mujer que trabajó hasta destruirse las manos para que su hija tuviera oportunidades. Un amor que no pide nada a cambio. El amor que no manipula, ni controla, ni humilla. Ese era el tipo de amor que yo le había dado a Roberto, y ese era el tipo de amor que él despreció. Pero eso ya no me definía, porque yo era más que la madre de Roberto. Yo era Claudia, hija de Marta, una mujer de 65 años que había sobrevivido a la pérdida, a la traición y a años de sentirse invisible, y que por fin había encontrado la fuerza para decir, ya no más. Salí de la casa y cerré con llave. Volví al coche. Manejé de regreso a mi departamento con las ventanas abiertas, dejando que el viento frío me golpeara la cara. Y por primera vez en meses, tal vez en años, me sentí ligera, como si hubiera soltado un peso que había cargado tanto tiempo sobre los hombros que ya ni recordaba cómo se sentía caminar sin él. Esa noche, cuando llegué a casa, preparé una cena sencilla. Pasta con salsa de jitomate, pan tostado, una copa de vino tinto. Me senté en mi mesita del comedor y comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisas, sin ansiedad, sin depender del teléfono, sin esperar que alguien me necesitara. Y cuando terminé, lavé los platos, apagué las luces, me puse la pijama y me metí a la cama. Cerré los ojos y por primera vez en 30 días, dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa, sin miedo, solo el sueño tranquilo de alguien que por fin eligió su propia paz por encima de la comodidad de los demás. 3 meses después, todo había cambiado. Era febrero, y el calor empezaba a llegar con esa intensidad que te hace buscar sombra a cualquier hora del día. Yo ya estaba completamente instalada en la casa de mi madre. Había vendido la mayoría de los muebles de mi antiguo departamento, y había comprado cosas nuevas para este lugar, cosas elegidas por mí, cosas que me gustaban. Un sofá verde olivo, cortinas de lino blanco, una mesa de madera vieja que encontré en un mercado de antigüedades y restauré con mis propias manos. El jardín delantero ahora estaba mejor cuidado. Podaba la menta cada semana. Planté rosas rositas pálidas en las esquinas. Pinté el porche de blanco y cambié la vieja mecedora por una nueva, pero del mismo estilo. Este lugar se había convertido en mi santuario, mi refugio, mi verdadero hogar. Establecí una rutina simple y reconfortante. Me despertaba con el sol. Preparaba café en la cafetera italiana que había sido de mi madre. Salía al porche a leer mientras tomaba la primera taza del día. Luego caminaba por el vecindario 1 hora. Saludaba a los vecinos que ya me conocían. La señora del perro, el señor que vendía pan casero desde su casa, los niños que iban a la escuela. Por las tardes, a veces cocinaba. Recetas que había olvidado. Recetas que mi madre me enseñó cuando era niña. Pie de pollo, crumble de manzana. Cocinaba no porque alguien me lo pidiera, sino porque me daba gusto, porque el olor de la comida llenaba la casa y me hacía sentir viva. En las noches, leía o veía películas viejas. A veces llamaba a una prima lejana con la que me había reencontrado después de años. Hablábamos de la vida, de recuerdos, de nada importante, y eso bastaba. No había sabido nada directamente de Roberto, pero un día, caminando por el centro cuando fui a hacer un trámite al banco, lo vi de lejos. Salía de un edificio de oficinas. Se veía más delgado, más cansado. El traje que traía era el mismo que yo conocía de hacía 2 años. Ya no tenía ese aire de seguridad que siempre lo caracterizaba. Caminaba encorvado, mirando el teléfono, completamente metido en su propio mundo. Me escondí detrás de un poste. No por miedo, sino porque no quería el drama. No quería el enfrentamiento. No quería romper la paz que me había costado tanto construir. Lo vi subirse a un camión. Él, que siempre presumía su coche del año, el coche que seguramente tuvo que vender para pagar deudas. Sentí algo. No era exactamente satisfacción, pero tampoco tristeza. Era algo más parecido a la aceptación. Él estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones y yo estaba viviendo la tranquilidad. Una tarde de marzo, recibí una llamada de Carlos. Señora Claudia, ¿cómo está? Ya tiene tiempo que no hablamos. Muy bien, Carlos. Instalada en mi nueva casa. En paz.
¿Y usted? ¿Cómo van las cosas? Bien. Le hablo porque el asunto legal por fin quedó cerrado. La demanda que su hijo presentó fue desechada por completo. El juez falló a su favor en todo. Su nombre está totalmente limpio. No hay ninguna deuda asociada a usted. Usted está oficialmente libre. Oficialmente libre. Esas palabras sonaron como música. Gracias, Carlos, por todo. Por guiarme en esto. Por no juzgarme. No tiene nada que agradecerme. Usted hizo lo correcto, y espero que ahora pueda disfrutar su vida sin ese peso en los hombros. Colgué y me quedé mirando el jardín a través de la ventana de la sala. Libre. Después de años cargando responsabilidades que no eran mías, después de años sintiéndome atada a gente que me drenaba, por fin era libre. Esa misma semana pasó algo inesperado. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando vi que un coche se estacionaba frente a mi casa. Era un coche blanco, modesto. Se bajó Gladys, la madre de Diana. Traía un ramo de flores amarillas en las manos. Me tensé de inmediato. No sabía qué esperar, pero ella caminó hacia mí con pasos lentos, casi tímidos. Claudia dijo en voz baja: «Perdón por venir sin avisar. Sé que quizá no quiere verme, pero necesitaba hacer esto». «¿Qué es?», pregunté sin hostilidad, pero tampoco con calidez. «Para traerle esto». Me extendió las flores. «Y para decirle que usted tuvo razón en todo. Mi hija y su hijo ahora viven en un departamento pequeño en una zona más económica. Roberto tuvo que agarrar un segundo trabajo. Diana tuvo que regresar a trabajar. La están pasando mal. Están pagando las consecuencias. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que por fin están aprendiendo». «¿Aprendiendo qué?», pregunté. «Que la vida no les debe nada, que no pueden usar a la gente, que el respeto se gana, no se exige. Diana me habló llorando la semana pasada. Me dijo que ahora entiende todo lo que usted hizo por Roberto, porque está trabajando 10 horas al día y apenas le alcanza para cubrir gastos. Y apenas ahora está entendiendo lo que significa sacrificarse por alguien. Me alegra que estén aprendiendo», dije con sinceridad. «De verdad, no les deseo mal. Solo quería que entendieran. Ya entendieron. Demasiado tarde, tal vez, pero entendieron». Gladys me miró directo a los ojos. «¿Cree que algún día pueda perdonarlos?». Lo pensé un largo momento. «No lo sé. Tal vez, pero no ahora. Ahora necesito sanar. Necesito vivir para mí. Por primera vez en décadas, necesito pensar en Claudia antes que en todos los demás». Ella asintió, comprendiendo. «Es justo, muy justo. Solo quería que supiera que si algún día, en el futuro, usted decide darles otra oportunidad, creo que ahora sí la valorarían. Pero si no lo hace, también lo entiendo. Nadie tiene derecho a pedirle más de lo que ya dio». Se despidió con un abrazo breve y se fue. Yo me quedé ahí, de pie, con el ramo de flores en las manos. Las puse en un florero con agua y las dejé sobre la mesa del comedor. Eran bonitas y simples, como esta nueva vida que yo estaba construyendo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Empecé a tomar clases de cerámica en un centro comunitario cerca de casa. Conocí a otras mujeres de mi edad. Algunas viudas como yo, otras divorciadas, otras simplemente solas, pero todas con historias, todas con cicatrices, todas aprendiendo a vivir de nuevo. Una tarde, mientras moldeaba una taza de barro en el torno, una de ellas me preguntó: «Claudia, ¿tienes hijos?». La pregunta me agarró por sorpresa. Antes, habría respondido automático: «Sí, un hijo», pero esta vez lo pensé. «Tuve un hijo», dije despacio, «pero ya no tenemos relación. Fue doloroso, pero necesario». Ella asintió sin juzgar. A veces la familia biológica no es la familia real. A veces la familia real es la que escogemos, la que nos respeta, la que nos valora. Tenía razón, y yo estaba empezando a construir esa familia elegida, con estas mujeres del taller, con mis vecinos, con mi prima, con la gente que me trataba con dignidad. Una noche de abril, casi 6 meses después de todo lo que había pasado, estaba sentada en el porche mirando las estrellas cuando una paz profunda me inundó por completo. No era felicidad eufórica, era algo mejor, era calma. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar, de haber tomado las decisiones correctas,
aunque fueran las más difíciles. Pensé en mi madre, Marta, en lo orgullosa que habría estado de verme ahora, en cómo habría aplaudido mi valentía, en cómo me habría dicho: así se hace, hija, así se defiende la dignidad. Y pensé en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo viví, las que están siendo usadas, las que son despreciadas, las que están rogando amor a personas que no las valoran. Y quise decirles algo, quise que supieran que hay salida, que hay vida después del dolor, que nunca es tarde para elegirse. Porque si alguien allá afuera está viviendo algo parecido a lo que yo viví, si alguien se siente invisible en su propia familia, si alguien está cargando a personas que solo lo buscan cuando lo necesitan, quiero que sepa esto: no eres egoísta por poner límites, no eres cruel por proteger tu paz, no eres mala persona por decir: ya basta. Mereces respeto, mereces amor verdadero, mereces ser valorada. Y si tienes que alejarte hasta de tu propia sangre para encontrar tranquilidad, está bien, está más que bien. Porque al final del día, la persona con la que vas a vivir todos los días de tu vida eres tú misma. Y mereces poder mirarte al espejo sin vergüenza. Perdí a mi hijo, eso es verdad, pero me encontré a mí. Y resultó que eso valía muchísimo más de lo que jamás imaginé.